Shalom, Jabrim Bejaverot, Tajim Bejayot, bienvenidos una vez más a Kabbalah y Vida Espiritual, vuestro canal, donde el incansable Yosef intenta acompañaros a través de este camino maravilloso que es el conocimiento cabalista, aquí transmitiendo en una tarde maravillosa invernal desde Artello a Coruña, España, Sefarad, tierra de cabalistas. Es un placer, como siempre, recibiros, agradecer vuestro cariño, vuestra presencia y vuestro apoyo, como siempre. Os invitamos a dar like, a suscribirse y a compartir, pero también a que dejéis testimonio de vuestras experiencias respecto a los temas que vamos tratando y, si es posible, sugerencias para nuevos temas que este canal pueda tratar. Bien, sin más pasamos a un tema que es fundamental, que que hace tiempo está muy de moda y lo considero un, un obstáculo importante a la hora de progresar en la vida espiritual. Si bien nosotros sabemos que uno no puede establecer un esquema en cuanto a la progresividad en la vida espiritual, ya que eso es tremendamente individual, nos gustaría que hubiese un esquema genérico, pero solamente tenemos un esquema para el acceso a la información. El proceso de esa información ya obedece a una serie de recursos internos que no están bajo el control de la persona y mucho menos bajo el control de ningún docente. Es muy difícil de replicar eso, entonces por eso no se puede, es tan difícil metodizar la vida espiritual. Pero aunque no exista esa facilidad de metodización, sí que existe un progreso o un atraso en la vida espiritual o un estancamiento en la vida espiritual. ¿Cuál es el estancamiento? ¿Cómo puedo detectar yo un estancamiento en la vida espiritual? La ausencia total de resultados en el plano físico. Y cuando digo ausencia total de resultados en el plano físico, no me refiero a que no tengo un Ferrari porque me he concentrado en él y no me ha aparecido en la puerta de casa. No me refiero a esa tontería. Me refiero a que yo no he mejorado, no he cambiado, no me he modificado como persona. Si hay algo que detiene a la evolución, y esto ya lo dice la ciencia, es la falta de innovación. Si yo no tengo innovación, si yo no he conseguido algo nuevo dentro de mí, entonces estoy estancado. Si no estoy estancado, no estoy evolucionando. Y si no estoy evolucionando, queridos amigos, estoy perdiendo miserablemente el tiempo que me ha sido otorgado en esta existencia, que, según aquellos que seguimos rigurosamente los principios cabalistas, sabemos que debemos aprovecharla para desarrollar nuestra conciencia interior y conectarnos con la conciencia superior, también llamada Dios. Entonces, este obstáculo es la idea, el mito, el cliché de que uno tiene que fluir, ¿vale? De que uno en la vida espiritual simplemente tiene que afiliarse a una idea y mágicamente, porque me relajo y me despreocupo, la iluminación va a llegar a mí como agua de mayo. Esto no es verdad. No ha pasado nunca y nunca va a pasar. Es como si yo pretendiera que no yendo a clases de piano, simplemente me encanta el piano y entonces me siento ante el teclado y entonces me dejo fluir y voy a sacar, no sé, voy a componer una sonata o, o una sinfonía. Eso no va a pasar, no va a pasar. Solamente puede fluir aquello que existe. Y cuando yo estoy en un proceso de crecimiento interior, yo lo que necesito es crecer. Y para crecer, antes de fluir, necesito obtener. ¿Cómo puedo obtener yo en la vida espiritual? Haciendo. Y haciendo implica una disciplina. Una disciplina es algo totalmente contrario a quedarse haciendo el vago, espiritualmente hablando, no enfrentándome a ningún aspecto mío, no teniendo ninguna rigurosidad en mi análisis interior y mucho menos no teniendo ninguna metodología en el estudio teórico que podría sustentar ese cambio que yo estoy buscando.
Entonces, si no hago ni una cosa ni la otra, ¿cómo puedo esperar obtener un resultado? Y la ciencia nos dice, justamente quería traer ese concepto hoy para que veáis qué interesante. La ciencia nos dice mediante la elaboración de la ley del caos y del tiempo, que el caos, perdón, el tiempo va a moverse en relación al grado de caos que exista en un sistema, llámese el universo, en una empresa, en mi casa. El tiempo se va a acelerar o a desacelerar en virtud del grado de caos. Entonces ahí tenemos la ley del caos creciente que nos dice, en realidad sería una subley de la anterior, que nos dice que el tiempo se ralentiza. Es decir, las cosas que suceden durante el tiempo se ralentizan, se lentifican, se ponen a cámara lenta, cuanto más caos reine en ese sistema. Dicho de otra manera, la obtención de resultados importantes tendrá más distancias entre sí cuanto más caos exista en una situación. Poniéndolo de otra manera y dando el caso concreto de la persona que quiere fluir, la persona que quiere fluir sigue aferrada a su caos interior. En su caos interior, lo único que va a conseguir es que los elementos de cambio, los elementos importantes, los hitos importantes en su vida, cada vez estén más alejados los unos de los otros. A mayor caos, mayor distancia entre esos resultados. Por eso, con la gente, cuanto menos trabajo interior hace, más estática permanece en su vida. ¿No? Todos conocemos a esa persona que de pronto la vimos hace 30 años y la vemos exactamente igual, con el mismo discurso, con la misma predisposición emocional a las mismas cosas, con los mismos gustos, todo igual. Y eso sucede porque esa persona no está organizada, está sumida en un caos. Entonces el caos no nos va a llevar a ningún sitio. Y cuanto más caos y cuanto más permanezcamos, más distancia va a haber entre un cambio y el otro, entre un resultado y el otro, entre algo importante en mi vida y la siguiente cosa importante en mi vida, la siguiente cosa definitiva que puede lograr que mi vida cambie sustancialmente para mejor. Me va a quedar cada vez más lejos. Contrario a la ley del caos creciente, por suerte, tenemos la ley de aceleración de resultados. Y esto ocurre justamente cuando, lógicamente, cuando el caos en ese sistema comienza a disminuir. Así lo vemos al principio del crecimiento del universo, del desarrollo del universo, ¿vale? La creación. Los científicos hablan del Big Bang, los cabalistas hablamos del Ein Sof. Cuando el Ein Sof estaba, digamos, podríamos ubicarlo como una especie de punto inmóvil, en lo que físicamente llamaríamos décimas de miles de segundos, se crea el universo. ¿Por qué? Porque había un orden previo y ese orden genera un resultado. Ese orden era tan compacto que genera un resultado explosivo. Pero si os fijáis, después de lo que la ciencia llama el Big Bang, para que ocurran cosas interesantes realmente en el universo, pasan miles de millones de años. ¿Por qué? Porque una vez roto el equilibrio inicial, ese caos, que en realidad para los cabalistas es un caos aparente, en realidad es un caos ordenado, es caótico comparado con el orden del Ein Sof. Entonces ese caos que se manifiesta hace que el tiempo se ralentice. Nosotros pensamos que el tiempo es una especie de ladrillo, pero los científicos saben hace mucho, y es bueno que nosotros lo entendamos, porque también lo sabían los místicos de la antigüedad, que el tiempo es elástico, el tiempo es relativo.
Entonces, nosotros vamos a encontrar que a medida que ese caos comienza a ralentizarse, comienza a disminuir, empiezan a pasar cosas interesantes. Entonces en la Tierra se aceleran los procesos de generación de vida. Lo mismo pasa con las personas. Cuando nosotros estamos estudiando al principio algo, ¿eh? Cuando estamos estudiando, volvamos al ejemplo del pianista, ¿no? El pianista cuando empieza a estudiar, que estudia solfeo, que las técnicas, que los ejercicios, etcétera, etcétera, partituras simples, partituras más complejas. Ese proceso de aprendizaje, donde está tratando de reducir el caos de ese conocimiento y transformarlo en algo sólido, esos resultados son muy alejados unos de los otros. Pero en cuanto el pianista consigue reunir la suficiente cantidad de conocimientos para establecer un orden en su técnica, en su ejecución, a partir de ese momento sus éxitos, sus logros en la música se disparan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para realmente obtener unos resultados más animadores en nuestra vida espiritual? Establecer un orden, tener un orden. Y ese orden para nosotros, para cualquier Talmid Mekubal, para cualquier aprendiz de Kabbalah, significa disciplina. Y esa disciplina es la que nos va a llevar a nosotros de la mano a ir reduciendo nuestro caos interior. En la medida que nosotros vamos reduciendo nuestro caos interior, a la medida que nosotros vamos estableciendo un orden emocional, un orden mental, a la medida que nos vamos comunicando mejor con nuestro cuerpo, los resultados que obtenemos comienzan a acelerarse. Por eso de pronto vemos en la vida de determinados maestros espirituales que su verdadero impacto en la humanidad duró 1 o 2, a reventar 3 años. Y uno dice, ¿cómo eso de pronto salió de la nada? Eso no salió de la nada. Eso fue un proceso que se había alimentado de la reducción del caos anterior. Entonces, queridos amigos, quiero invitaros a que seáis más ordenados, no que seáis hiperestructurados, no que seáis rígidos, pero sí ordenados en vuestro estudio y en vuestra disciplina interior. Alcanza con ir reduciendo el caos, alcanza con ir alejándose de lo meramente aleatorio. Cierto que uno no elige el tipo de revelación que va a conseguir, ni el tipo de iluminación que se le va a conceder, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. ¿Vale? Ese no es nuestro trabajo. ¿Vale? El cómo no es nuestro trabajo. El cómo siempre pertenece a Dios. Lo que importa es el qué. ¿Y qué voy a hacer yo? Me voy a ordenar interiormente. La Kabbalah es un medio fantástico para ordenarnos interiormente. Establece las pautas necesarias para que una persona encuentre la capacidad para ordenarse de forma ecológica. Orden no significa represión, orden no significa tiranía con uno mismo, es ordenar. En otro vídeo hablaremos más sobre los conceptos que nos da la ciencia del orden y cómo los podemos aplicar a nuestro estudio, concretamente a nuestro estudio intelectual. Bien, despidiéndonos y esperando veros muy pronto. Shalom, que todos estéis genial, que tengáis una buena semana, Shavua Tov, llena de todo lo bueno, buenas noticias para todos y que seáis testigos de cosas maravillosas.